Santo Domingo a todos, bem-vindos. Muy interesante lo que el Señor nos dice en el Evangelio que hemos escuchado hoy en la liturgia. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se reconoce de los frutos. Todos nosotros cristianos, cada cual de nosotros, somos un árbol. Bueno o malo, como sabemos, se reconoce de los frutos. ¿De qué habla Jesús aquí? Después Jesús explica y asocia el fruto bueno a las palabras. Así, el árbol bueno, quien tiene el corazón bueno, dice cosas buenas. El árbol malo, la persona que su corazón aún está un poco enfermito, dice cosas malas. Miren cómo el Señor pone atención a lo que decimos. De otra parte, Jesús decía, de cada palabra sin fundamento, los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y dice, porque según tus palabras serás justificado, llegarás a salvarte, según tus palabras serás condenado. El Señor nos quiere hacer comprender, muy importante lo que decimos. Hemos escuchado también el Sirágide, nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Ahora está también otro aspecto muy importante, no es que uno que es un árbol malo ya terminó, se puede convertir. Si el corazón está lleno de cosas que no son buenas, hay que cambiar el corazón. Hay que cambiar la mentalidad. Cuando se habla de conversión, la palabra griega, metanoia, significa propio cambiamiento de inteligencia, cambiamiento de mentalidad, de modo de pensar. En el Siraje decía, la prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Ahora, ¿cómo cultivamos nosotros nuestra vida? Este árbol, ¿cómo lo cultivamos? Hay que cambiar la mentalidad y entonces los frutos serán buenos. Lo que decimos será según Dios. Cuanto más nosotros pensamos, razonamos según Dios. Hay que cultivar esta mentalidad, cambiarla, buscar de conocer siempre más cómo piensa Dios. ¿Se acuerdan? El profeta Isaías decía el Señor, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Hay que cambiar la mentalidad, pero después cambiar también, no solo como pensamos, lo que decimos, y después también cómo vivimos. Jesús decía, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que nosotros somos discípulos, como la escuela de Dios. Cuando terminaremos el aprendizaje, seremos como el maestro, como Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que nosotros, discípulos, alumnos, estudiantes de Dios, cuando habremos terminado, seremos como Jesús. ¿Qué quiere decir?
que estamos aqui para aprender, irmãos, a ser como Jesus, a pensar como Jesus, a hablar como Jesus. Sí, irmãos, a hablar como Jesus, a vivir como Jesus. Sabemos que somos mejores álvaros, mejores cristianos, mejores discípulos. Quanto mais nossa vida, nosso modo de pensar, nossos discursos, quanto mais são como Jesus. Jesus mesmo dizia: "Yo que yo diga a ustedes es lo que he escuchado de mi Padre. Mi doutrina, mi enseñanza", como alguém me ha hecho notar, que dizia Jesus, "mi doutrina, mi enseñanza não é minha, é de mi Padre que me ha enviado. Lo que digo es lo que he escuchado decir a mi Padre." Y después dice también: "Lo que yo hago es lo que he visto hacer a mi Padre." Es un misterio. Yo en el Padre, ustedes en mí, dice Jesús. Como Jesús dice lo que ha escuchado del Padre, hace lo que ha visto hacer el Padre, así nosotros tenemos que hacer con Jesús. Lo que hemos escuchado de Jesús, lo que hemos visto hacer de Jesús, es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que vivir. Si queremos llegar a la resurrección como Jesús. Ahora, San Pablo que decía: cuando nuestro ser, nuestro cuerpo corruptible, que envieja, las células mueren, inmortal, y después moriremos también. Cuando nuestro cuerpo corruptible e inmortal se revista de incorruptibilidad, cuando nuestro cuerpo nunca más envejecerá, nunca más se enfermará, se reviste de incorruptibilidad e inmortalidad, nunca más morirá. Entonces se cumplirá la palabra de las Escrituras, decía San Pablo. La palabra de la Escritura se cumplirá en nosotros. Aún no es cumplida, aún nos enfermamos y aún moriremos. Pero cuando esta palabra de Dios se cumplirá en nuestra vida, cuando nosotros seremos como el Maestro, entonces seremos incorruptibles e inmortales. Con otras palabras que he escuchado decir de un hermano: con un cuerpo bello, perfecto y joven para siempre. Joven para siempre. Quien ya empieza a tener los cabellos blancos como yo, ya le suena mejor. Cuando uno tiene 20 años, parece que será siempre joven. No. El tiempo vola. Entonces hay que escuchar la llamada de Dios. Pongan el silenciador. Tomen el celular que está sonando y pongan el silenciador, por favor. Muy bien. Pero pongan el silenciador si no suena de nuevo. Hay que escuchar la llamada de Dios, sobre todo. Y responder, contestar a Dios. Y después, cuando contestamos a nuestros hermanos, que sea siempre más según Dios, que nuestra vida sea siempre más según Dios, para poder ayudar también a nuestros hermanos. Ahora, muy importante, y termino. Los discípulos de Emaús se acuerdan, cuando encuentran a Jesús, que aún no sabían que era Jesús. ¿Qué le dicen sobre Jesús? Que fue un profeta poderoso en palabras y obras. Son necesarias las dos. No solo palabras y después tu vida es otra cosa. Senón Jesús nos dirá: hagan lo que dicen y no lo que hacen. Eso no puede pasar con nosotros. Pero no solo las obras y nada de palabra. Jesús, palabras y obras. Los dos son necesarios. El Concilio Vaticano II decía: Dios se revela a nosotros en palabras y obras y gestos.
Porque las palabras explican las obras y las obras confirman, dan autoridad a las palabras. Como por ejemplo en aquel episodio con el paralítico, Jesús dice: tus pecados están perdonados. Y muchos que estaban allá han empezado a murmurar en su corazón: ¿cómo se permite este hombre de perdonar los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Y Jesús, como contesta, que leía, sabía lo que pensaban, ¿cómo contesta? ¿Para qué? El motivo, la motivación. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder sobre la tierra de perdonar los pecados, yo te digo, levántate y camina. Hace el milagro físico de curar a una persona que estaba paralizada, para que comprendan que Él tiene el poder de quitar, de perdonar los pecados sobre este mundo. Y este mismo poder, como alguien me ha hecho notar, Jesús dio a sus apóstoles, los primeros sacerdotes, nos dio a nosotros, sacerdotes. Como el Padre envió a mí, yo envío a ustedes. A quien ustedes perdonarán los pecados, serán perdonados. Muchos de nosotros estamos paralisados en el camino espiritual. Necesitamos levantarnos con la confesión frecuente. A las personas decimos, al menos una vez por mes, lávense el alma, gratis. Yo lo hago más. Por regla de comunidad nos tenemos que confesar una vez por semana, pero yo me confeso más. Cuanto más nosotros caminamos en el Espíritu, más te das cuenta de la enfermedad del alma. Que ya el Espíritu Santo no te inspira como cuando estás más lavadito en el alma. Entonces empiezas a tomar el gusto de tener el alma libre, que respira, sentirte vivo. Y cuando con el pecado que da la muerte al alma, aunque no esté completamente muerta porque no sea un pecado muy grave, pero ya empiezas a sentir la alma herida y te vas a confesar. Entonces pedimos esta gracia a Dios de siempre más en nuestra vida, de levantarnos y de verdaderamente hablar, pensar y vivir siempre más como Dios en nuestra vida. Puede, como decía Jesús, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El hoyo del pecado, el hoyo más grande de todos del infierno. Si tú no ves, ¿cómo puedes ayudar a tus hermanos? ¿Cómo puedes guiar a tus hermanos? Ahora pedimos esta gracia a Dios de pensar siempre más como Dios, conocer siempre más Dios, y así veremos más la realidad de como verdaderamente es. Porque si uno es ciego, aunque está en peligro, no lo ves y caes, estás mal, no sabes por qué. Entonces abrimos siempre más los ojos para ver. Porque Jesús hablaba de muchos: ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, decía a algunas personas. Que somos cristianos no puede ser nuestro caso. Entonces, vivamos siempre más como Jesús, aprendamos siempre más para vivir como Jesús, para pensar, vivir y anunciar la palabra. Sí, que nos salva, también salva el cuerpo, para que seamos, después que completamos la escuela de Dios, si somos promovidos, seremos inmortales, también con el cuerpo, jóvenes para siempre. Valor, hermanos. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Hoy siempre sea alabado.